Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en este tu programa Acontecer Médico. Sean todos ustedes bienvenidos. Ricardo Ursúa, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este tu programa Acontecer Médico. Esta tarde tenemos un programa muy bonito, muy especial, porque ha sido un tema que muy poco se ha hablado en medios y esta tarde quisimos ser los pioneros y la verdad es que va a ser de mucha utilidad para muchísimas personas que en su interior puedan tener una serie de inquietudes. La familia, indiscutiblemente que la familia es el entorno idóneo y natural para el desarrollo infantil. El hogar, un espacio de bienestar para niños, niñas y adolescentes, pero también puede ser causante de mucho sufrimiento. Hay algo interesante, en México 6 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años de edad han sufrido al menos una forma de disciplina violenta. Eliminar del hogar y la familia esta violencia ya es urgente. Se debe dejar de justificarlo mediante argumentos como de que es para disciplinarlos, así fuimos educados, ahora se aguantan, o simplemente porque es tradición en la familia. Frecuentemente nos preguntamos en todos lados, en cafés, por Facebook, todo el mundo nos pregunta, bueno, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Quizás esta tarde vamos a encontrar parte de esa gran respuesta y también parte de esa gran solución, porque definitivamente todos como sociedad tenemos esta gran responsabilidad. Tenemos de una vez por todas que erradicar la violencia, como desde nuestros hogares y sobre todo empecemos por nuestros niños. Esta tarde el tema es prevención de la violencia y abuso sexual infantil. Quédense con nosotros, comenzamos. Ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Pues bien, efectivamente esta tarde este programa, como bien les decía, ha sido un tema que realmente poco se ha sabido y poco se habla, pero esta tarde hemos querido abordar este tema de una forma amplia, pero también de forma muy profesional, porque creemos que este puede ser el parteaguas de lo que se ha hecho en anterioridad o no se ha hecho con anterioridad a lo que podemos hacer a partir de este día. Para esto, bueno, tenemos a unos grandes especialistas y sobre todo también una de ellas muy admirada que presento, yo la admiro bastante por su capacidad, por su carisma y que precisamente le doy la más cordial bienvenida. Primeramente la psicoterapeuta Lourdes de la Mora Carnaya, quien es miembro del Comité de Atención al Menor Maltratado en Jalisco. Bienvenida, Lulú. Un gustazo que estés otra vez con nosotros. Otra vez con ustedes, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Y por supuesto que también algo muy importante es la parte testimonial, pero también el tomar acción y el tomar de la mano algún tipo de solución. También muy admirable y recién lo conozco, pero la verdad todo mi respeto para el psicólogo José David Aguilar Talavera, a quien también le doy la más cordial bienvenida esta tarde. Bienvenido, David. Gracias, Ricardo. Perfecto. Y por supuesto que también sin el apoyo y sin la apertura que en un momento dado está teniendo el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, también le doy la más cordial bienvenida a su secretario de prensa, mi estimadísimo Ramón Michel. Pues bienvenido también, qué bueno que te integras a este panel y el saber que pues el juez empieza por su casa, claro, y el saber que Hospital Civil de Guadalajara a todos sus empleados están pensando justamente en dar toda una capacitación y hacer una apertura como para prevenir ya desde ahí a través de la información, para que en todos los hogares empiece a fluir esa información y prevenir lo que es el maltrato infantil, pero también el abuso sexual.
de los pequeños. Algo interesante es que, bueno, más que interesante, algo triste les podría yo decir, México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años. México primer lugar también en algo muy negativo. Entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa este primer lugar y la violencia en el entorno del hogar puede impactar de una forma irreversible el desarrollo de la niñez y la adolescencia. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que obviamente el futuro de nuestra niñez está en grave peligro. El 50% de los adultos en América Latina han sufrido algún tipo de maltrato en la infancia, pero desafortunadamente lo normalizan e inclusive con la pena lo reproducen. Y esto es algo que también tenemos que cortar, esta cadena negativa de lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es el maltrato infantil en general. Y bueno, y paso precisamente a darle voz, primeramente Lulú, primero las damas. Quisiera que nos platicaras, tú tienes una amplia experiencia en lo que es específicamente el maltrato infantil. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, nosotros trabajamos en el comité, como bien lo sabes. Este año hemos tenido ingreso lamentable de alrededor de 300 niños. Wow. Con violencia, con varios tipos de violencia, obviamente algunos con violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, y bueno, alrededor de eso se les da la atención que cada menor requiere. Como en otras ocasiones hemos platicado, tenemos en el comité un grupo de especialistas que bueno, en su momento se atiende la necesidad de cada niño. Y sobre eso, bueno, vamos trabajando en el proceso en el que el niño vaya evolucionando. Si llega un niño con violencia física, que requiere, bueno, cirugías, atención, eso es lo primero que se atiende, la parte física. Cuando nos llegan por parte de la consulta externa, pues iniciamos todo un proceso de evaluación, iniciamos enviarlos con los especialistas a psicología, si se requiere algún tipo de tratamiento farmacológico, que en algunas ocasiones, bueno, se requiere, y bueno, vamos haciendo sugerencias en el manejo. Habrá ocasiones en que estos niños se vayan pues a otras instancias por el tipo de violencia que han recibido y que obviamente pues no está en nuestras manos tener esos menores o devolverlos con los familiares, ¿no? Que ya es la instancia jurídica quien se dedica a ver en qué instancia ese menor queda recogido, ¿no? Claro, y que esa es una parte importante donde estábamos precisamente viendo que requerimos dar dos pasos atrás, en ese sentido de que probablemente esto nos va a llevar a tener un abordaje y hacer un contacto a nivel jurídico, a nivel de legisladores, para que en este caso las mismas leyes se empiecen a actualizar y obviamente a ser más específicas, más claras acerca del proceso, en este caso legal y jurídico. El proceso legal, ¿no?, que estos niños llevan, y que bueno, en este caso no queremos decir que al agresor se le castigue, ¿no? Sin embargo, bueno, en algunas de estas ocasiones seguramente el agresor recibió algún tipo de violencia que está reproduciendo, algún tipo de situación que reproduce en la familia, y obviamente pues esto nos está llevando a tener este tipo de situaciones de manera constante. Sí. Hace un momento hablábamos de la prevención, ¿no? Entonces es dos pasos atrás para muchas cosas. Claro, por supuesto. Para la prevención, para la parte jurídica, para la parte de la consecuencia del agresor, en qué momento ese menor que es situado a lo mejor en alguna casa hogar va a regresar a una cuestión familiar o una vida familiar, porque hay muchos de estos pequeñitos que se quedan ahí de por vida, ¿no? Hasta que crecen y hasta que terminan su siguen vida viviendo pues un infierno y bueno, David, pues en este caso hablando de maltrato infantil y además pues igual me da mucho gusto que estemos realizando este programa. Yo creo que hablar de nuestra niñez en un momento dado es hablar del futuro de nuestro país, y desafortunadamente hay algunas etapas de la vida que ya no se puede hacer nada. Obviamente estamos hablando de adolescentes o adultos que han sufrido maltrato infantil. Aquí en este caso me interesa mucho porque sé que tú traes un proyecto acerca de todo esto, lo que es el maltrato y el abuso sexual infantil. Me gustaría que nos empezaras a platicar específicamente acerca del maltrato, ¿no? ¿Cómo empieza en un hogar así? Ricardo, bueno, primeramente quiero empezar con un agradecimiento total, pleno, a un amigo que es el ingeniero Juan José Hernández Rodríguez, Michel, otro gran amigo, el Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, las autoridades de los hospitales civiles también, para empezar este proyecto. Este proyecto nace ya hace un tiempo
el 19 de noviembre a nivel mundial, es importante aclarar esto, Cierto. se conmemora el Día Mundial en contra del abuso sexual infantil. En algunos países del mundo hablamos de conmemorar el Día del Abuso Sexual Infantil. En algunos otros países del mundo se menciona como el Día Mundial en contra del abuso infantil. El abuso infantil, atención, lo decías hace un rato y de manera muy clara, ¿no? Y es más, te diría, en palabras de Gabriela Mistral, los niños y las niñas no son el futuro del país, son el presente del país. Necesitamos acciones en lo presente. Necesitamos quitarnos nuestras violencias que podemos cargar nosotras y nosotros mismos como madres, como padres, como adultos y no ejercerlas en contra de las niñas y los niños. Alice Miller, una estudiosa del fenómeno del maltrato infantil, decía dos aspectos que me parecen claves para enmarcar este punto. Decía ella, por donde quiera vemos aspectos relacionados al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre. Pero en ningún lado vemos un mandamiento que diga honrarás a tus hijas y a tus hijos a través de tus actos. Necesitamos sociedades verdaderamente que aprendamos a evolucionar. Claro, comprometidas, ¿no? Comprometidas, ojo, no a través del discurso, de las palabras, de las realidades, porque se acepta de manera muy clara, muy fácil y muy sencilla, y es verdad, y de hecho se nos tiene que decir por algo, que no hay un buen trato actualmente a las personas adultas mayores. No hay un buen trato, no se les trata dignamente, no se les atiende, pero ojo, creo que hay una conexión directa en cómo estamos tratando a nuestras niñas y a nuestros niños. Claro. Si no damos un trato digno, respetuoso, con amor, desde que somos niñas y niños, que ojo, es cuando somos más vulnerables, la protección al más vulnerable es importante. Cierto. Y necesitamos darnos este tipo de, esta educación basada, de veras educación, en la confianza y en el respeto. Claro. Al niño, a la niña, al adolescente, al joven, al adulto y al adulto mayor. Todas las etapas de la vida. Por supuesto, cuando practiquemos esto, tenemos una sociedad y tendremos una sociedad más saludable. Hay espacios maravillosos en donde se habla de este aspecto, donde por ejemplo dicen, ¿no? Es que a nosotros los que somos ahora padres, madres, nos golpearon, nos dieron algunos regaños, un jalón de orejas y gracias a eso, entre comillas, gracias a eso, somos estos adultos responsables que somos. No, pues eso es una falacia ahí. Pero ojo, Ricardo, si me permites, me gustaría ahorita que ampliáramos este punto porque creo que estás tocando algo ya como algo integral que es todo el ambiente en el hogar. Ramón, vamos a salir al corte, pero sin embargo agradecerte, bueno, tú como representante de Juan José Hernández del sindicato, si quieres salimos al corte y ahorita regreso contigo, ¿va? Claro que sí. Vamos al corte, no se vayan porque realmente hay mucho tema, es un tema, como decía yo, inédito, entonces tenemos muchísima información y queremos aprovechar porque queremos que esto sea, como decíamos al principio, un parteaguas en esta grave situación. Regresamos.